Educación es uno de los elementos esenciales en todos los países, en países que aspiran a crecer, a integrarse a un mundo, a desarrollar su tecnología, a desarrollar su ciencia, el empleo, salir de la pobreza. Hoy estábamos escuchando los datos de pobreza y es doloroso, es tremendo. Y bueno, precisamente, ¿para dónde quiere usted que vaya este próximo Ministerio de Educación y Cultura, que hoy se está hablando de un cambio de denominación que incluiría las artes, el patrimonio y la ciencia también, las culturas, las artes, los patrimonios y la educación? Larguísimo este nombre. Sí. Cuéntenos por ahí, pero sobre todo el alcance que usted quiere que tenga este ministerio. Bravo para abreviarlo, ¿no? Sí, en realidad, a ver, empezando por eso, eso está en una definición del capítulo programático del Frente que refiere a esto. Entiendo que es un nombre que busca abarcar todo, pero como nombre es muy largo. Veremos cómo va hacia adelante. Para ser claro, yo en todo lo que va a la transición no me ocupé de este tema. O sea, está en el programa, es así, pero las prioridades vinculadas efectivamente a nuestro trabajo esencialmente pasan por otros lados. Pasan, por ejemplo, en materia de educación, todo lo referido, por ejemplo, a las becas que van a tener que instrumentarse a la brevedad, por todo lo que es la educación carcelaria, que creo que tiene que tener un énfasis importante en un momento donde la inseguridad es muy alta en el país y hay situaciones gravísimas, por una focalización en la primera infancia con distintas herramientas, fundamentalmente, esencialmente en la ANEP, por la búsqueda de una universidad de la educación, que es algo que quisiéramos tener y que el Uruguay debía tener, no es una cuestión partidaria, es una cuestión que creo que el país precisa para mejorar la formación de nuestros docentes en todo el país. En fin, en materia cultural yo hablo fundamentalmente también de dos pilares. Por un lado, la territorialización, esto es, llegar de mejor manera a todo el país, no perder presencia, no perder acción, no perder la posibilidad de que se genere cultura desde el interior y se difunda, y a su vez llevar línea general política pública en materia de cultura y oportunidades desde Montevideo hacia todo el país, así que haya un ida y vuelta mucho más fluido, más participativo, con mayor presencia en los territorios, articulando con intendencias, con gobiernos departamentales y sobre todo con la sociedad civil. O sea que más allá del simbolismo, usted apunta a que cambie esa política educativa y cultural. Sí. Yo creo que obviamente no vamos a hacer exactamente lo mismo, me refiero a los centros MEC, pero sí a la esencia de lo que significó esa política pública. La esencia era que se llegara a los territorios. Las condiciones que existían hace unos cuantos años atrás, cuando largamos los centros MEC, son bien distintas a hoy. Hay otros avances tecnológicos, otras necesidades de la sociedad, otras posibilidades para ello. ¿Le gustaría considera que es bueno generar estructura o sobre todo tender redes con la estructura que ya existe? Un poco también pensando en eficiencia económica, ¿no? Bueno, me inclino más por lo primero que por lo segundo, en términos que me imagino o proyecto al Ministerio de Educación como un articulador de políticas sobre iniciativas de la sociedad civil organizada en materia cultural, de gente que quiera hacer cultura en el país y artes. Eso es lo que yo me imagino. Si se pueden desarrollar algunas infraestructuras se harán, si pueden aprovechar otras también. A ver, lo que no vamos a hacer es poner un cartelito que diga tal cosa y hacer como que inauguro algo. En realidad, si hay un esfuerzo de algún gobierno departamental y puso todo, después poner el cartelito, mucha gracia no tiene, más allá de que se saquen fotos y hagan videos y cosas así. En realidad la esencia no pasa por eso. La esencia pasa porque, bueno, sea un dinamizador el Ministerio de la Cultura, las artes, del desarrollo de los bienes culturales. Eso es lo territorial. En lo que refiere a la generación de cultura, bueno,
vamos a continuar algunos impulsos que comenzaron con el Frente, que se desarrollaron ahora, como por ejemplo las industrias culturales vinculadas al audiovisual, también a las artes escénicas, es decir, que haya espacio para nuevos creadores y que haya espacio para desarrollar eso, que además la cultura da trabajo, como decía el libro de Luis Stolovich. Vos vas y a un espectáculo y desde la difusión del mismo hasta todos los servicios gastronómicos, todo lo que hay en torno a eso, bueno, funciona. ¿Esta reestructuración burocrática o, bueno, cambio de nombre, si se quiere, supone algún gasto, Maía? No, pero además, insisto, puede darse, yo no digo que no, está dentro del programa del Frente Amplio, pero los énfasis, a ver, lo que nos importa esencialmente no es si cambia de nombre, es si, por decirlo de alguna manera, si lo que dice la propuesta de nombre efectivamente se desarrolla. Claro, porque alguno quizás ya ha apuntado y dice, no, bueno, la primera prioridad que tienen es cambiar el nombre en lugar de quizás priorizar otras urgencias. Bueno, por decir, cambiar el nombre es mandar un proyecto y nada más. Bueno, después hay que cambiar toda la papelería. ¿Qué quiere que le diga? No es tan Eso a veces después... A ver, viene todo un gobierno, cada vez que viene un gobierno y cambian aparecen los logos nuevos y demás, eso es así. Sí. Entonces, la vida misma. Lo importante, insisto, es la esencia. Y la esencia es que podamos, ojalá, tener un rol desde del desarrollo de las políticas culturales, tanto en los bienes, que la gente puede llegar a ellos, es decir, a los bienes culturales, a los derechos de la gente, como a las posibilidades de la creatividad, la creación. Hay un tema que rondó mucho el gobierno actual, que tuvo que ver con la transformación educativa. Y también lo que tenía que ver con la participación docente, ¿verdad? El cambio del rol de los docentes en las tomas de decisiones, en la preparación de los distintos programas, incluso de los contenidos que han tenido la educación. Entonces, por ahí yo lo que le quiero consultar es lo vinculado, por una parte, hacia dónde va a ir la transformación educativa. La transformación, se hablaba justamente que no era una reforma educativa, porque no fue una cosa que empezaba y se cerraba, sino que la idea era que se iba a ir transformando, con lo cual, dentro del concepto de transformación, que seguro ustedes van a seguir transformándola, que es lo que aspiran a modificar. Y por otro lado, preguntarle este rol que tiene que ver con los docentes, ¿verdad? Los docentes, la educación en general. Estamos ahí haciendo un pequeñito cambio de algo del audio, así que continúo avanzando sobre el tema. Junto con esto, aprovecho y también ya le sumo el hecho de que podamos conocer su opinión sobre este inicio de clases, ¿no? Que también tiene que ver con esto de la transformación educativa, hasta donde sabemos, usted decía, no va a poder tener grandes cambios en el corto plazo. Tendremos que ir viendo por dónde vamos a hacer esos cambios. Bueno, con todo esto que le fui planteando, cuéntenos, porque sobre todo poniendo el foco en esto de primaria y secundaria, pues así después vamos viendo, porque cada área tiene un mundo para analizar. Sí, si estuviéramos en radio hacían así, sí. Pero estábamos en tele, pero no, fue todo sustancioso. A ver, lo asocié a la... Cuando decías tú con el nombre y ustedes comentaban, yo creo que el nombre de transformación educativa es un nombre muy marketinero, pero que en el fondo, hasta ahora, los cambios que ha traído son limitados, y tan limitados son que en lo global empieza con este gobierno que no es el que la impulsó. Para empezar a decir las cosas claras, ¿no? Es decir, quienes quieren o quisieron llevar adelante estos contenidos ya no van a gobernar. Número uno. Número dos. Pongámosle que eso no lo sabían cuando la impulsaron, porque no, podía ser o no. Empezaron medio tarde, eso es lo que le pasó. Ahí está, se empezó ya avanzado el gobierno. Bueno, pandemia por medio, no nos podemos olvidar dentro de todo. Pero podían haber aprovechado la pandemia para la parte teórica, para consultar docentes, para involucrarlos, para que fueran parte del hacer. Yo entiendo que la pandemia es un hecho vertebrador de los impactos, que el Uruguay tuvo una ventaja, ¿no? Que fue el Plan Ceibal. Sí, si en otros países del mundo hubiese existido un plan Ceibal, capaz que tenía las ventajas que tuvo este gobierno para poder enfrentar la pandemia, que en otros lados no hubo. Entonces, eso
hay que valorarlo también, ¿no? Como una herramienta positiva que sirvió para enfrentar de mejor manera una adversidad inesperada. Por ejemplo, retomando lo que le decía recién Rosario, Gabriela Verde, quien lo va a estar acompañando en el ministerio, marcó hace poco con el semanario Búsqueda que la cultura empresarial, a juicio de ella, impuesta por la administración que sale ahora en el próximo mes de marzo, de algún modo había chocado con la resistencia de la educación pública. Ella lo analizaba en esos términos. ¿Usted cómo interpreta lo que ha sucedido? Yo creo que el problema mayor fue con la implementación. O sea, cuando vos iniciás cualquier proceso de cambio en materia educativa, para no ponerle títulos grandilocuentes, los cambios necesariamente en algunas áreas pueden ser tecnológicos, en UTE, Antel, ANCAP, pero acá estamos hablando de personas. Entonces, cuando hablas de personas implica otras cosas. Y esas otras cosas significa al menos un involucramiento con quienes las tienen que llevar adelante. Y eso es lo que fracasó fundamentalmente. Es decir, si vos tenés que el 97%, reitero, 97%, o sea, casi la unanimidad de los docentes, no los sindicalizados, sino de todos los docentes reunidos en asambleas técnico-docentes, le dicen que no a los contenidos y a la forma de implementación, esto nace con un problema. Entonces, ¿qué es lo que se va a suceder de ahora para adelante? Y bueno, este año ya vamos a tener, porque ahora en el medio del carnaval se decidió por las actuales autoridades comenzar con las clases. Usted no estaba de acuerdo con que empezara en ese momento, sobre todo porque aparte recién comienza el gobierno. Por eso, yo qué sé, se tomó esa decisión. Hubiera preferido siempre que fuera a ver, todos los años después. hay un lío entre Sí, turismo y en el educación. Porque el turismo quiere la temporada un poco más larga para hacer los últimos pininos y la educación dice tenemos que tener un calendario que tenga tantos días de clase. Y así estamos. Pero bueno, lo que le decía, desde ese punto de vista, nosotros lo primero que tenemos que hacer es mejorar el vínculo y el clima de las aulas y el clima general. Y yo conozco decenas y decenas de casos de docentes que no resistieron la presión desde el punto de vista administrativo, la carga que suponía llevar adelante esta forma de la denominada transformación educativa y se jubilaron. Hasta ayer nomás he visto gente que así me lo ha dicho y gente que podía haber seguido dando clases, trabajando y lo hicieron. ¿Por qué? Porque se metió presión mucho más en lo administrativo que en lo pedagógico y en lo de formación. Después, otras cosas. La otra vez le pedimos una reunión a la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque entendíamos que en este caso el ministerio, digamos, capaz que le ganaba de mano y vamos nosotros a decirle que estamos dispuestos al diálogo. Y bueno, en la ronda con el rector y algunos otros decanos que estaban ahí, surge, por ejemplo, que en química, al bajarse los contenidos de cantidad de horas de química en esta propuesta educativa que denominan transformación educativa, está por debajo de la cantidad mínima de horas de química que exige la Facultad de Química. Claro. Entonces, no es si aprendiste bien o mal, como te pasa con algunas facultades que te dicen vienen con baches en tal o cual cosa, es que cambiaste algo que no estaba articulado ¿con quién? Con los estudios superiores. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, que son curriculares de contenidos, seguramente uno aspira, será la ANEP quien defina los términos y cómo, pero entiendo que sobre el fin de este año se podrá tener, digamos, claro, la participación docente por parte de ustedes está asegurada. Esta sí, de alguna manera u otra va a tener que suceder. Ojalá sea mediante la reinstalación legal. Ahora, tengo que retomar ahí con dos temas. Capaz que me perdí en algo. No, porque usted decía recién una propuesta marketinera y usted no le hubiese llamado por un lado transformación educativa, esa es una. Y por otra parte, ¿le consta que a los docentes le haya molestado la desvinculación de Virginia Cáceres de la ANEP? No, la segunda no. O sea, yo con respecto a eso, lo que me pareció es inoportuna. O sea, estás comenzando las clases y la máxima autoridad de la educación se baja y va a pasar una campaña electoral que tiene todo el derecho
Y bueno, después si le va bien o mal o regular, depende de su partido, el Partido Colorado. Como opción, yo no la comparto. Es legítima, pero no la comparto. Después, porque cuando hay comienzo de clases, por más que se planifica con muchos meses y demás, cualquier comienzo de curso, con cualquier gobierno, siempre hay cosas medias ahí. Pero bueno, fueron opciones. Y la otra pregunta me perdí. No, y lo otro, usted hablaba de una propuesta marketinera en cuanto a la transformación educativa. ¿Cree que no le hace valor al nombre, quizás lo que finalmente pasó? A ver, yo creo que se habló mucho más de lo que realmente pasó. Ese es el punto. Desde el punto de vista de los contenidos curriculares. Porque además se instalan discusiones que yo entiendo que no deberían ser tales. Por ejemplo, discutirse por competencias o contenidos programáticos. ¿Eso tiene que ser algo dogmático o puede tener alguna flexibilidad mayor como, digamos, metodologías de mejores aprendizajes para los estudiantes? No sé, no me gusta la educación que busca embanderarse como diciendo esto es lo nuestro, lo otro estaba mal y esto está bien. Por eso ahí iremos viendo también este proceso que ustedes han hablado de llevar un proceso de diálogo, ¿verdad? De conversaciones. Siempre lleva tiempo los diálogos, pero si se hacen inmediatamente no se pierde tiempo y se avanza. Y supongo que va a ir por ahí, ¿verdad? Por lo que venimos escuchando. Le pregunto a nivel de presupuesto. El objetivo era el 6+1, ¿verdad? Ya Tori en su momento había hablado de lograr el 6 para la educación. ¿Ve viable esto del 6 para educación, 1% para la ciencia? Lo veo como meta, como meta. ¿Por qué? Porque bueno, habrá que tener primero la información del estado de situación de las finanzas del país, de los compromisos, el endeudamiento, en fin, del tema, por ejemplo, del envejecimiento de todo el funcionariado en muchos lugares público. No tienen todavía información como para entender cómo está compuesto justamente a nivel de estructura el ministerio. Quiero tener una información más a fondo para opinar más a fondo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en cultura, en el Ministerio de Educación y Cultura, lo que nos transmitía es que semana a semana se van jubilando personas y que en algunas áreas quedan muy poquitos funcionarios. Y eso, los datos que he intercambiado con mis compañeros y compañeras, es que en otras áreas de otros ministerios pasa algo similar. Entonces, eso también hace a la cosa que hace a la gestión. Claro. Porque siempre es muy importante trasladar las experiencias y trasladar, digamos, el acumulado en determinadas funciones. Y eso lleva tiempo. Formar personas en las funciones, que además la función pública tiene determinadas características, lleva su tiempo. Maía, fíjese una cosa aquí en esta mesa, además de las copas, miren los celulares, son 4 en total. Imagine yo tengo uno solo. Bueno, acá hay 2. Pero tiene 2 usted. Ahí está. Imagine lo que pasa en un salón de clases, ¿no? Hay países como por ejemplo Reino Unido, creo que Francia, Italia también, que ya han impuesto regulaciones sobre este tema. ¿Se puede pensar en una ley para atender ese problema en lugar de esperar a que la ANEP intervenga? No, ley no. Primero porque la Constitución es muy clara. La Constitución establece que la ANEP tiene la máxima autonomía técnica. Por lo tanto, la ley está por debajo de la Constitución hay que cumplirla. Punto. Si el tema hay que analizarlo, hay que buscarle la vuelta y hay que poner cabezas para que las cosas, para enfrentar esto que se planteó, está bien. Poner el tema en debate está bien. Ya hay un proyecto de ley incluso en camino, ¿no? Pero, sí, puede haber, pero desde el punto de vista de, digamos, lo valoro como iniciativa política. No es el camino el de la ley. Lo opino en esto y lo opino en todo aquello que busca cambios desde ese lugar. Antes de irnos, Maía, bueno, los medios públicos también están dentro de la órbita del Ministerio. ¿Cuál es el enfoque que usted considera que deberán tener de aquí en más los medios públicos en general, verdad? Tanto esta casa como las radios, y si aspira a que haya otras formas de comunicación también por parte del gobierno y dentro de eso lo que es todo el sistema de comunicación del gobierno. Bueno, solo voy a hacer unos comentarios generales
Porque lo más específico de la respuesta debería estar y va a estar en las autoridades designadas. Sí digo, sobre todo por la parte final de la pregunta, el contenido, hay que ser muy claro en esto. Acá no hay una decisión, ni la va a haber nunca, de que estas pantallas o las radios sean un canal partidario. Digo para que la gente lo tenga bien claro, porque a veces se traslada a realidades de otros países y se fantasea con este tipo de cosas. No. Acá el Estado, en este caso en el medio público, y debería ser en general, tiene un rol, y el rol lo ejerce el gobierno de turno. Y ese gobierno tiene que asegurar objetivos. Esos objetivos tienen que ver, que les son propios y que en este caso son distintos a los medios públicos de gestión privada. Son distintos. Y hay algunos puntos en común. Por ejemplo, acá se tiene que apelar mucho a temas de cultura. Se tiene que apelar también a temas educativos. Y se tiene que apelar, sí, y ahí capaz que tenés algún grado de competencia, de hecho, a la información de calidad y a la buena información. Y eso tiene que ver con profesionales, con tener condiciones para darle a la sociedad, en este caso, bienes culturales, bienes educativos e información de calidad. Esos son los objetivos. Después, la puesta en práctica, las formas, el cómo se hace esto, son cuestiones que hacen a las personas que designamos ahí y que, digamos, estoy hablando de Erika Hoffman, estoy hablando de Daniela Ayala y de Adriana Asti, que, bueno, los elegimos porque confiamos en esas personas. Una fuerte impronta técnica, ¿verdad? Sí, sí, el criterio ha sido eso en este medio y además ha sido en otros. Cuando definimos, por ejemplo, los coordinadores en el Ministerio de Educación o los directores, son personas vinculadas a la cultura, pero además con una característica. Para todas esas personas, el estar en las responsabilidades que van a estar es un desafío. Es, digamos, es como que la propuesta que hagamos tiene que enamorar a quienes está destinada. Ese es el objetivo, que la gente y nuestros compañeros se sientan compenetrados y que por la etapa de desarrollo profesional de ellos, por lo que supone estar en esa responsabilidad, sea eso, que se llegue, que se esté, que se comience y se trabaje con esa característica, la de sentirse como personas que para ellos es un desafío el llevar adelante esas políticas públicas en el lugar donde estamos. Seguramente, Maya, lo invitaremos ya cuando esté en funciones, así que quedamos atentos a su agenda y bueno, le agradecemos por haber visitado nuevamente esta casa. No, gracias a ustedes y que tengan una muy buena jornada. Lo mismo para usted.